¿qué es lo que nos enseña la historia de Babel sobre el poder de la unidad y los límites de la ambición humana? Hoy exploraremos uno de los relatos más fascinantes del Génesis, la Torre de Babel y el legado de los descendientes de Noé. Imagina un mundo donde todos hablan un solo idioma, donde los sueños de grandeza parecen ser alcanzables. Pero ¿qué ocurre cuando esos sueños desafían el propósito de Dios? En este capítulo descubriremos cómo el lenguaje, una herramienta para la unidad, se convirtió en el medio para dispersar a la humanidad. Quédate hasta el final y reflexionemos juntos sobre lo que este mensaje significa para nosotros. Ahora escucharemos la poderosa historia de la Torre de Babel y los descendientes de Sem. Presta atención a cómo este relato revela tanto la grandeza como las limitaciones del ser humano bajo la mirada de Dios. La Santa Biblia, Antiguo Testamento, Libro del Génesis, capítulo 11, la Torre de Babel. Había entonces en toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron: hagamos ladrillo y cosámoslo al fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Y dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. Entonces el Eterno descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y dijo el Señor: el pueblo es uno, y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra, y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así, el Eterno los esparció por la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció por toda la tierra. Los descendientes de Sem. Estos son los descendientes de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después que engendró a Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad tenía 35 años cuando nació su hijo Sal. Después Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Sala tenía 30 años, nació su hijo Heber. Después Sala vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Heber tenía 24 años cuando nació su hijo Peleg. Después que nació Peleg, Heber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Peleg tenía 30 años cuando nació su hijo Reu. Después que nació Reu, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Reu tenía 32 años cuando nació su hijo Serug. Después que nació Serug, Reu vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nacor. Después que nació Nacor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Nacor tenía 29 años, nació su hijo Taré. Después que nació Taré, Nacor vivió 119 años más
y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Taré tenía 70 años, habían nacido sus hijos Abram, Nacor y Harán. Los descendientes de Taré. Estos son los descendientes de Taré. Taré fue padre de Abram, Nacor y Harán. Y Harán fue padre de Lot. Y Harán murió antes de su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abram y Nacor tomaron esposas para sí. El nombre de la esposa de Abram era Sarai, y la esposa de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai fue estéril y no tenía hijos. Y Taré tomó a Abram su hijo, a Lot, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, esposa de Abram, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a Canaán. Llegaron a Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió en Harán. Este pasaje nos recuerda que la ambición desmedida puede llevarnos lejos del propósito de Dios. La dispersión en Babel no fue un castigo, sino una forma de perseverar la diversidad y la riqueza cultural de la humanidad. Además, vemos cómo la descendencia de Sem comienza a formar los cimientos de las promesas de Dios hacia Abraham, un plan que alcanzará su plenitud más adelante en las Escrituras. En la Torre de Babel aprendemos sobre la importancia de buscar la unidad en los planes de Dios y no en nuestra propia vanidad. Cada nombre y cada detalle en esta genealogía nos habla del cuidado con el que el Señor guía la historia de la humanidad hacia su propósito eterno. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a reflexionar sobre cómo puedes alinear tus planes con el propósito de Dios. Suscríbete a nuestro canal, escucha la Biblia, para seguir profundizando en su palabra. Y no olvides compartir este video con quienes buscan inspiración y guía divina. Hasta la próxima.